Y seguimos aquí en Radio Informarte compartiendo con ustedes la comunicación porque este 10 de enero evidentemente es una fecha muy importante. Buena parte del mundo mira a América Latina y particularmente mira a Venezuela. Antes quiero, como siempre, aprovechar, recordarles a todos los que nos están viendo y escuchando que si aún no lo hacen, se suscriban al canal de YouTube de Radio Informarte, también activen la campanita de notificaciones y estén atentos, por supuesto, a todos los contenidos que vamos aportando. Agradecemos también si nos pueden dejar su like y obviamente cada uno de los comentarios y opiniones que leemos y también respondemos a cada uno de nuestros oyentes. Dicho esto, nos vamos a Venezuela. Yo les decía que este 10 de enero evidentemente no es un día más. El país caribeño se encuentra en una encrucijada política significativa. Nicolás Maduro finalmente asumió su tercer mandato presidencial hasta el año 2031, tras unas elecciones que, recordemos, se celebraron el pasado 28 de julio del 2024 y cuyos resultados fueron ampliamente cuestionados tanto dentro como fuera de Venezuela. Vamos a hacer un poco de memoria, un leve ejercicio de memoria para tener en cuenta algunos datos que son importantes y que no hay que olvidar. El Consejo Nacional Electoral en Venezuela declaró a Maduro ganador con el 51,2% de los votos, mientras que la oposición, que afirma haber digitalizado el 85,18% de las actas, sostiene que su candidato, Edmundo González Urrutia, obtuvo el 67% de los sufragios. La asunción de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela ha tenido horas de tensión en estos últimos instantes previos a lo que fue finalmente la toma de posesión. Recordemos que hubo una escalada de manifestaciones y también de algunos hechos violentos, según informaron los grandes medios de comunicación en la capital, en Caracas, donde, entre otras cosas, la líder opositora María Corina Machado, quien había permanecido en la clandestinidad, reapareció para liderar protestas masivas contra la investidura de Nicolás Maduro. Durante la concentración que tuvo lugar en la zona de Chacao, fue detenida brevemente en un confuso incidente que involucró disparos que finalmente no terminaron en nada grave, según informaron las cadenas internacionales, y la propia Machado fue liberada. Por su parte, Edmundo González, que ha estado realizando una gira por América Latina buscando apoyo internacional y que había anunciado su intención de regresar a Venezuela para asumir la presidencia que él entiende es legítima, bueno, también jugó sus cartas en estas últimas horas en el marco de la atención y de la cobertura internacional que se estaba haciendo allí en Venezuela. Vamos a hablar también, en este breve resumen que estamos haciendo, del rol de la comunidad internacional, que se ha mostrado dividida con respecto a la figura de Maduro y a esta nueva asunción allí en Venezuela. Países como Rusia, como China, como Irán, como Cuba también, respaldan a Maduro, pero hay países como Estados Unidos y algunos países alineados en América Latina, gobiernos como el de Javier Milei en Argentina o también el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou aquí en Uruguay, que reconocen a González Urrutia como el legítimo ganador de las elecciones en Venezuela. En medio de este clima de incertidumbre y de confrontación, entendemos que es fundamental poder comprender las dinámicas internas de Venezuela, el estado actual del oficialismo y la oposición, y el papel de la comunidad internacional en el marco de esta, podríamos decir, compleja coyuntura que está en juego. Vamos a profundizar en los próximos minutos en toda esta realidad que está instalada en Venezuela y por eso contamos con la presencia de nuestro querido amigo, además analista político venezolano,
vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe, Hernán Zamora. Y ya le estamos dando la bienvenida a Hernán y por supuesto diciendo que lo estamos viendo, lo estamos escuchando y agradeciéndole estos minutos con Radio Informarte. ¿Cómo estás, Hernán? El gusto de saludarte. ¿Cómo estás, Martín? Gracias por invitarnos y como siempre un gusto verte y escucharte. Bueno, lo mismo Seguro. digo. La verdad que un placer poder estar dialogando con vos en esta nueva etapa periodística también en la que nos convoca nuestra América Latina. Primero que nada, ¿no? Ya asumido Maduro en este mandato hasta el 2031, después de todo lo que yo resumía a toda velocidad, haciendo un croquis, ¿no?, de estado de situación de lo que ha vivido Venezuela en estas últimas horas, pero ¿cómo describirías el ambiente en tu país y particularmente en Caracas después de todos estos hechos políticos, ¿no?, tan significativos, Hernán? Mira, el día de hoy, el pueblo que acompañó al presidente Nicolás Maduro, que fue un grupo importante de población de Caracas, de las zonas aledañas, fue absolutamente festivo. Había primero mucha fiesta, mucha alegría, mucha expectativa de acuerdo a lo que significa este nuevo proceso, digamos, del mandato del presidente Nicolás Maduro, por un lado, y por otro lado, después de la tensión que se generó mucho durante el día de ayer hubo un ambiente de tensa calma, donde había construida una realidad desde los espacios virtuales, de las redes sociales digitales, desde la mediática virtual, una percepción de violencia, de gran confrontación. Eh, Obviamente, el día de hoy ya eso desapareció, o esa es nuestra percepción, que nos hemos movido en todo el ámbito de la ciudad, tanto en los espacios, digamos, que adversan, como en los espacios del día de hoy, donde se hizo la eh, juramentación del presidente Nicolás Maduro. Ciertamente, nosotros podemos decir con toda propiedad que incluso el día de ayer hubo toda una construcción mediática que intentó presentar manifestaciones multitudinarias de apoyo a María Corina Machado, sobre todo en el municipio de Chacao, donde estuvimos, además, a la hora en que se supone eso sucedió, y realmente sí habían muy pocos manifestantes de apoyo a María Corina, porque, bueno, digamos, la disuasión que generó el gobierno a partir de la movilización de sus bases, de sus grupos de apoyo, tuvo efecto. Y ciertamente hablar de manifestaciones multitudinarias o de cuando hace la revisión mediática pareciera que hubo grandes encontronazos. Lo que nosotros vimos, nosotros pudimos percibir, dista de esa realidad construida desde la mediática. O sea, Venezuela es un país que se enfrenta a un mundo, una realidad tangible, una realidad concreta sobre la que estamos, y una realidad construida desde la mediática virtual, donde generan situaciones de muchísima incertidumbre y sobre todo afectan el estado de ánimo de la gente. Claro. Sí. Ciertamente, dime. No, te quería preguntar, saliendo por un momento de esta crónica tan interesante para conocer el clima, contado por alguien que viene como vos del mundo académico, además, que ha estado recorriendo las calles como ciudadano y que de alguna manera nos puede mostrar con un cierto nivel de objetividad interno lo que está ocurriendo por fuera de lo que muestran las grandes cadenas de televisión, las grandes agencias de noticias, etcétera, etcétera. Yo te quiero preguntar, porque evidentemente Venezuela, más allá de la inflación mediática, ¿no?, que se hace de los hechos por parte de los grandes medios en particular, no escapa a nadie que el país está viviendo una crisis, ¿no? Una crisis importante, un país dividido, con una oposición que ya lo hemos hablado contigo más de una oportunidad, es una oposición violenta, con un gobierno que ha cometido errores también, importantes en algunos casos, y que ha generado un caldo de cultivo, por decirlo de alguna manera, para llegar a la tensión que se ha vivido este 10 de enero. Y yo
quería entrar un poco contigo en el análisis político puro y duro. Nosotros de alguna manera titulábamos este contacto con vos como algo así como quién es quién, ¿no? En la crisis, para que la gente lo pueda entender, porque acá de lo que se trata es que la gente pueda sacar información de calidad para tener un juicio formado, pero con cabeza propia, no con lo que las grandes editoriales de los grandes medios nos quieren invadir y nos quieren decir que tenemos que pensar. Y en ese contexto, claro, en ese contexto yo te quería preguntar y apelando a tu claridad, primero que nada por el oficialismo, ¿no? ¿Cuáles dirías vos que han sido las estrategias que ha venido implementando el oficialismo para consolidar el poder en el contexto de cuestionamientos de legitimidad, crisis económica, etcétera, etcétera, que ha recibido en todo este tiempo? Porque está claro que Nicolás Maduro no es Hugo Chávez. Eso no cabe la menor duda. No le cabe la duda a un venezolano y no le cabe la duda a un uruguayo como yo, que los conoció a los dos. En mi caso, hace muchos años entrevisté a Nicolás Maduro siendo canciller de Chávez acá en Montevideo. Recorrí varias recorridas que hizo en aquel momento Hugo Chávez con el también fallecido expresidente Tabaré Vázquez. Lo traté, le di la mano, hablé con él. O sea, hablo con propiedad de lo que estoy diciendo. Entonces, claramente Hugo Chávez era algo muy distinto a Nicolás Maduro. A Nicolás Maduro le tocó ser el sucesor designado públicamente, además, por Hugo Chávez en aquella conferencia de prensa tan triste en la que anunciaba que se estaba muriendo, ¿no? Pero después vienen una cantidad de episodios en los que, a ver, hay una realidad que es objetiva. Nicolás Maduro ha sabido sostener su poder, ha sabido sostener el respaldo, por decirlo de alguna manera, de las Fuerzas Armadas y de una parte muy importante de la sociedad, y ha sometido su mandato a elecciones. Son datos que son objetivos. Después podemos hablar de esta polémica que está generando. Entonces yo te quería preguntar, para poder entender yo también, ¿no? ¿Cuál ha sido la estrategia? ¿Por dónde van las grandes líneas para entender cómo hace Maduro o el chavismo para seguir sosteniendo lo que se conocía otrora como la Revolución Bolivariana, ¿no? Mira, inicialmente, durante, digamos, el primer periodo del presidente Nicolás Maduro, una de las cosas que le permitió mantenerse, primero la impronta de el comandante Chávez, que estaba todavía muy viva entre todos los venezolanos y venezolanas, entre nosotros. Estaba muy, muy viva porque, bueno, recién había fallecido. Segundo, el profundo desprecio que la oposición tenía por él, asumiendo que él era sumamente incapaz. La oposición, nuevamente, que ha sido además un error sistemático de ella, de no justipreciar o en todo caso desvalorizar a su adversario, Nicolás Maduro demostró una capacidad de alianzas, de negociación, de, digamos, estrategia que la oposición no tenía. Resultado de eso fue que Nicolás logra mantenerse en el primer periodo con muchísima violencia por parte de la oposición. Recordemos las guarimbas, o sea, las revueltas del año 2014, donde fue quemado un ciudadano en la Plaza Altamira porque era afrodescendiente y andaba con una camiseta roja. Y fue quemado, o sea, no es un hecho además bien notorio desde el punto de vista mediático. Luego, Nicolás logra estabilidad, logra el apoyo, y siempre lo ha tenido, el apoyo de las Fuerzas Armadas, particularmente en la figura de el general en jefe Padrino López, Vladimir Padrino López, que es el ministro de Defensa, y logra sortear, digamos, su segundo periodo, porque además coincide con la pandemia, coincide con la crisis, digamos, la crisis del COVID, y eso, las estrategias desarrolladas por el gobierno, que implicó una cuarentena muy fuerte, y todos y todas fuimos, digamos, confinados a nuestros ámbitos, le permitió al gobierno campear la segunda situación. ¿Qué sucede? Se destapan graves problemas de denuncia de corrupción que trascienden el hecho de que un funcionario o una funcionaria
hurte dinero del pueblo, de nosotros, del pueblo venezolano, para su propio peculio, sino que quien era uno de sus más fuertes equipos de apoyo que llevaba Tarek El Aissami, queda expuesto con robos multimillonarios de dineros de la nación, de dineros de la República, que se los llevaron, se los robaron, eh, resultado de la actividad petrolera. Esto afectó profundamente al gobierno porque después sistemáticamente se vieron destapando dos o tres situaciones develadas de corrupción en altas esferas del gobierno con personas vinculadas muy cercanas, muy cercanas al presidente Maduro. Esto afectó la credibilidad del gobierno y afectó la percepción que se tenía masivamente de los venezolanos y venezolanas con respecto a la seriedad del gobierno. A esto se le suma que una crisis económica muy acentuada, con una devaluación que llegó al 3000%, que fue incluso, obligó a una dolarización de facto de la economía, empieza, digamos, a remontar el proceso económico, pero no remonta, no termina de despegar del todo, porque si bien es cierto, las sanciones impuestas por los Estados Unidos han afectado y han incidido de manera significativa en la actividad productiva, en el caso de la industria petrolera y de otros sectores, también es cierto que casos de corrupción e ineficiencia signan el resultado. Entonces, digamos que esta mezcla de factores han afectado no solo la percepción que se tiene en general del gobierno, sino que han afectado la credibilidad de cara a la posibilidad de lograr superar toda la situación económica, al punto que, y eso ha sido expresado oficialmente, en el orden del 80% de la inflación en el último lapso, resultado de precisamente una economía que no termina de despegar. No termina de despegar por múltiples razones. Como decíamos, incluso se están planteando estrategias que impliquen la mayor participación del sector privado, abrirse a capitales extranjeros. Es decir, hay un ejercicio de pragmatismo muy importante de cara a poder resolver el tema económico que urge para nosotros como nación. Entonces, esos tres momentos, digamos, ponen a Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio. Elecciones que además nosotros habíamos visualizado, digamos, elecciones concebidas para la opinión pública internacional. Los resultados de las elecciones a nivel interno, más o menos se manejaban números, pero todo estuvo concebido, y de hecho así fue desde el comienzo, resultado de negociaciones de alto nivel con opinión pública internacional, con los Estados Unidos, que después, bueno, se presentaron, se dijeron, se desdijeron, se presentaron pruebas de acuerdos a los que se habían llegado, que después fueron vulnerados, porque básicamente es elimíname las sanciones y yo abro la compuerta para, digamos, que la oposición pueda participar, digamos, de la mejor manera, ojo, que no quiere decir que la oposición no pueda participar, porque ha participado, pero era eliminar, digamos, un montón de trabas. No se cumplieron los acuerdos, apenas si se abrieron algunas licencias para el petróleo, particularmente para la Texaco, para la Chevron Texaco, pero no fue suficiente. A eso se le aúna el conflicto con Guyana, con la República Federativa de Guyana, porque en un territorio que ha estado en discusión, digamos, sobre la pertenencia de ese territorio durante largos años, y que un acuerdo que se hizo en Ginebra en el año 66, se dijo que entre las naciones se iba a dirimir. Resulta que por la presencia de la ExxonMobil en el territorio, por las importantísimas reservas de petróleo que hay en esa zona, nuevamente se generaron fuertes fricciones. Es decir, el tema de quién tiene la energía sigue siendo un elemento fundamental en esta situación de crisis
y, digamos, de conflictividad en la región con Venezuela. Luego de eso vienen estas elecciones que tuvieron una característica bien particular, más allá de los resultados que el ente electoral presentó y fueron ratificados por el TSJ, por el Tribunal Supremo de Justicia. Hubo una pérdida de la sindéresis entre los ciudadanos, vecinos. El gobierno de Nicolás Maduro ha tenido sus mayores fortalezas, o digamos sus mayores apoyos, los tiene el sector femenino. Han sido las lideresas sociales quienes han sido los grandes motores, los grandes dinamizadores del apoyo electoral, de la movilización en el gobierno de Nicolás Maduro. La mujer juega un rol fundamental, ha jugado un rol fundamental y sigue jugando un rol fundamental en este proceso político. A partir del día 28, el 29 y el 30, lideresas en las comunidades populares fueron asesinadas, fueron perseguidas, fueron vilipendiadas, fueron agredidas. Incluso las que fueron asesinadas fueron con unos niveles de violencia inimaginables, es decir, cosas con muchísima sevicia absoluta. Y fue terrible, nos impactó, porque además se mezcló rabia, frustración con actitudes profundamente, vamos a decir, fascistas, de violencia además focalizada contra mujeres, donde en zonas, digamos, clase media, quienes han sido militantes del chavismo, pues entraron en situación de temor. O sea, tengo miedo que venga y me quemen en mi casa. Es decir, se volvió esa situación. Obviamente eso genera una respuesta, digamos, por parte del Estado, que puede o no ser validada, pero una respuesta para contener eso. Hubo un gran número de detenidos. En ese interregno, Edmundo González, que está asilado, que pide asilo en la Embajada de España, negocia con el gobierno venezolano, incluso reconoce públicamente que ganó Nicolás Maduro, se va a España y en España agarra y dice, se desdice, digamos, porque hay contradicciones entre él y María Corina Machado, porque bueno, no podemos olvidar que Edmundo González es un candidato que era un outsider, es decir, era una persona que estaba ya en retiro, que adversa al gobierno de Chávez y al gobierno de Maduro, y lo buscaron como una posible alternativa para, digamos, limpiar la cara de los candidatos de la oposición. Esto ha generado, por supuesto, muchas contradicciones y del lado de la oposición venezolana, nosotros nos encontramos que ella ha vivido, digamos, procesos de mucha confrontación, primero durante el mandato del comandante Chávez, que fue sumamente, digamos, beligerante. Recordemos el golpe de Estado del 2002, donde el señor Carmona se autojuramentó como presidente de Venezuela. Después tuvimos las violentas manifestaciones del año 2014, donde, como decíamos al comienzo, señalábamos, quemaron vivo a un ciudadano porque pensaron que era chavista, lo quemaron vivo. Es una barbaridad. Y después se da el gobierno, el chavismo pierde las elecciones en la Asamblea Nacional, y en esa pérdida de las elecciones de la mayoría en la Asamblea Nacional, se genera una estrategia aupada desde los Estados Unidos, donde el señor Guaidó, Juan Guaidó, se autojuramenta como presidente de Venezuela. Es decir, otra característica de la oposición bien interesante es que ellos asumen que ellos tienen la capacidad de autojuramentarse y se reconocen a sí mismos, y por lo tanto yo soy el nuevo gobierno. Es probable que con el señor Edmundo González Urrutia nos encontremos una situación similar. Vemos como uno de los dirigentes de oposición, Juan Pablo Guanipa, dice que la Asamblea Nacional, que fue elegida en elecciones además absolutamente transparentes, donde la oposición participó y donde los partidos, digamos,
más grande de la oposición, Primero Justicia, se negó a participar. Una parte de Primero Justicia, por decir una organización, tienen representantes en la Asamblea, tienen sus diputados, y ahora Juan Pablo Guanipa dice que esta asamblea de hoy, donde se juramentó el presidente Nicolás Maduro, es una asamblea expuria, es decir, probablemente lo que quedó de esa asamblea que ya no existe desde hace muchos años, sea el espacio donde el señor Edmundo González seguramente, y probablemente estemos en presencia de la creación de un gobierno en el exilio en función de seguir generando grandes conflictos. Y esto lo decimos ¿por qué? Porque si bien es cierto, gobiernos como el de Estados Unidos, Canadá, Argentina, que además han sido gobiernos que han adversado históricamente, en el caso de Argentina, sobre todo en los momentos del peronismo ha estado en el poder, han sido gobiernos que han adversado históricamente el proceso político venezolano, particularmente en estos momentos que asumen, y hace ya años ya, que se dice que Nicolás Maduro nunca ganó las elecciones, que no es un presidente elegido. Es decir, esta es una narrativa construida ya desde hace tiempo. Pues no es de extrañar que estos países, pues sí, así como reconocieron a Juan Guaidó como presidente, Claro. pues que reconocieron a Nuno González no es ninguna sorpresa. De hecho, podemos decir, estamos leyendo unas declaraciones de Blinken que dice que Nicolás Maduro no se podía juramentar. Y yo digo, pero ¿y cómo yo reconozco a aquellos que se autojuramentaron, pero a este que se juramentó dentro de las estructuras de la institucionalidad existente? Que, insisto, puedes o no compartirla, pero en la institucionalidad que hay, pues ahora no. Es decir, hay narrativas encontradas. Yo quiero aprovechar a preguntarte en estos pocos minutos que nos van quedando, esta no va a ser obviamente, Hernán, la última vez que vamos a hablar, ni mucho menos, porque se vienen tiempos muy apasionantes. Vos estabas inclusive vaticinando algo que es bastante probable que ocurra, ¿no? Esto del gobierno a la distancia. Ya en su momento fue lo que el propio gobierno de Maduro denominó el proyecto o el experimento Guaidó, y ahora con Edmundo González, otro tipo de estrategia también que va seguramente a desarrollar la oposición. Pero yo te quiero preguntar, justamente por la oposición, vos ya dabas algunos datos interesantes, pero para que la gente también lo pueda entender acá en Uruguay, ¿no? En su momento fue Leopoldo López, también, bueno, el propio Juan Guaidó, que yo mencionaba recién. Lo de María Corina Machado también viene siendo una constante. Ahora aparece ante la opinión pública internacional la figura de Edmundo González, que no es nueva, obviamente, como vos decías. ¿Cómo se ha ido construyendo el poder y el apoyo popular a estas figuras de la oposición en Venezuela? Eh, Vuelvo un poco a la pregunta inicial. ¿Quién es quién? A En modo la, resumido, por la, supuesto, ¿no? claro, la oposición venezolana, digamos, ha tenido o tuvo hasta la muerte del comandante Chávez, digamos, un par de líderes descollantes, que eran Enrique Capriles Radonsky, que había sido gobernador del estado Miranda, que es un estado, que es el estado donde parte de la capital se encuentra, ¿verdad? Y con una importante influencia en, digamos, electoral, y del partido Primero Justicia, que es un partido de corte neoconservador. Primero Justicia es un partido de corte neoconservador. Entonces, estaba el señor Leopoldo López, que era del Partido Voluntad Popular, de un partido neoconservador de extrema derecha, y que fue alcalde del municipio Chacao, y que resultado de sus propias pugnas internas entre Voluntad Popular y Primero Justicia rompen, digamos, la alternabilidad del poder en este municipio, que es el municipio, digamos, más importante para la oposición venezolana, porque en este municipio del chavismo jamás ha ganado una elección. Entonces, en esas condiciones, esos líderes, digamos, deciden confrontar. De hecho, cuando Nicolás Maduro gana las elecciones,
a la muerte del comandante Chávez. El candidato que se opone a él, que lo confronta, es Enrique Capriles Radonsky, quien gana, digamos, quien pierde las elecciones por una diferencia de casi 1 millón de votos, 600 y tantos mil votos, después se fue ajustando, y que llamó a descargar la rabia en las calles y disparó un espacio de muchísima beligerancia. En el rato, Leopoldo López, que también había estado llamando a la violencia públicamente, que exhortaba a la salida más violenta, Maduro, vete ya, y bueno, si hay que, no fue extraño escuchar a líderes de esta organización diciendo, si es necesario que haya unos muertos, pues que hayan los muertos que haga falta, es decir, como siempre, que mueran los otros, no los míos. Resultado de esa estrategia, Leopoldo López es detenido, es encarcelado y sale de la cárcel resultado de una situación bien compleja donde el quien era en ese momento el jefe de los servicios especiales, de uno de los cuerpos de los servicios especiales venezolanos, traiciona digamos, se revela contra el presidente Nicolás Maduro y saca de la cárcel a, eh, a este señor Leopoldo López, en una marcha que además cubrimos ese día, estuvimos observándola muy de cerca, donde además había muchísima esperanza en la población opositora de que sí se iba a dar el cambio porque el ejército los iba a acompañar, y resulta que además y fue muy interesante ver cómo Juan Guaidó, que hasta ese momento había sido la cara visible de la oposición, es desplazado en cámaras. Es decir, llegó Leopoldo López y básicamente lo empuja y decide asumir nuevamente el liderazgo. Y esa respuesta hizo que se dudara, o eso es lo que se comenta, que se dudara de cuán serio era lo que estaba sucediendo, y algunos apoyos que ellos tenían o que ellos le informaron al gobierno del Estado que tenían, pues desaparecieron, y sale Leopoldo López a pedir asilo en la Embajada de España, y Juan Guaidó pues sale del país, pero realmente nunca se le persiguió. En ese momento, María Corina Machado, que siempre había sido una líder opositora de su organización Proyecto 20 Venezuela, que ella es neoconservadora, digamos, e impulsa una propuesta que llama el capitalismo social, así es decir, digamos, un capitalismo bueno, y que había sido, digamos, una líder opositora con ascendencia básicamente de sectores de la clase media y sobre todo en Caracas, empieza a expandirse porque, bueno, es la que sigue manteniendo la beligerancia y, digamos, no estaba, o digamos, señalada, y había perdido la credibilidad que había perdido Capriles Radonsky, que se repliega, o Leopoldo López, que digamos trata de sacarlos todos de juego. María Corina Machado sigue asumiendo un rol, digamos, mediático, y cuando son, digamos, ya en los últimos años, aparece como la única líder de la oposición, además reconocida por los Estados Unidos y en el exterior, porque no podemos olvidar que en Venezuela existe una oposición, digamos, llamada oposición democrática, que participa en la Asamblea Nacional, que confronta al gobierno, pero que además está confrontado con María Corina Machado, porque María Corina Machado era una candidata y es una candidata negada a cualquier tipo de conciliación, a cualquier tipo de diálogo, a cualquier tipo de entendimiento en los ámbitos políticos, sino que lo de ella es una salida más fáctica y de visiones, digamos, menos diplomáticas, más violentas y más de carácter, vamos a calificarlo, antidemocrático, así fascista en muchísimos casos, ¿no? Y de hecho, las elecciones del 28 es la estrategia que ella liderizó la que produjo los asesinatos brutales de estas lideresas sociales en Venezuela, y de la persecución. Era impresionante ver cómo las señoras, hay un beneficio alimenticio que le da el gobierno a la población, que es una bolsa de comida con alimentos para la población, digamos, para compensar el tema económico,
y la señora que todos los días en la comunidad se encargaba de distribuir la bolsa de alimentos, fue perseguida por quienes recibían la bolsa de alimentos. 3 o 1 semana, 15 días después de pasadas las elecciones, estas mismas personas volvían a tocar la puerta de a quien tanto persiguieron solicitando su bolsa de alimentos. Entonces decimos que una pérdida de la sindéresis, resultado de una construcción mediática profundamente violenta, que fue lo que sucedió el 28, y que además fue dirigida y, digamos, impulsada por quienes apoyan a María Corina Machado. ¿Dónde estamos hoy? María Corina, y ayer estuvimos viéndolo, pues se montó toda una discusión. Primero dijeron que había sido detenida, el gobierno de España inmediatamente salió a hacerse eco de una noticia que inmediatamente fue desmentida. Después dijeron que la detuvieron y que la soltaron, cosa que tampoco es cierto. Es decir, hay como 4 o 5 narrativas con respecto a lo que pasó. Incluso hay quienes dicen, por ejemplo, que fue perseguida y fue tiroteada, pero ¿cómo te persigo y te tiroteo? Si antes de eso yo te detuve y después te obligué a grabar y después te liberé. Es decir, hay una cantidad de fakes que han sido amplificados y que es parte de la estrategia política de la oposición, porque en este momento, al día de hoy, la beligerancia de las calles la perdió. Porque, como insistimos, la capacidad que ha tenido el gobierno de disuadir, digamos, las prácticas violentas ha tenido resultados. Por supuesto, todo esto puede ser muy controvertido, pero, digamos, en la práctica, eso es lo que está sucediendo. La oposición ahora plantea nuevas estrategias. Creemos, como decíamos, el posible gobierno en el exterior, espacios más de beligerancia, pero el gobierno de Maduro necesita fortalecerse con una estrategia que ha llamado el Congreso del Bloque Histórico, donde ha tratado de reunir a quienes han sido cercanos al chavismo, pero se han distanciado, quienes han adversado de alguna manera desde, digamos, la izquierda, y los más jóvenes, personas que trabajan incluso en la administración pública, a fin de generar un espacio para el diálogo, el debate, la crítica, la autocrítica y tratar de generar políticas públicas consensuadas y sobre todo que apunten a la participación de nosotros, el pueblo venezolano, de manera directa. Obviamente la oposición busca también la aceptación del pueblo. No sabemos todavía cuáles serán sus próximos pasos. Sabemos sí con certeza que serán absolutamente mediáticos y que están apuntando, por supuesto, a la validación y la aceptación por parte de la comunidad internacional, porque más es importante, efectivamente, Canadá y Estados Unidos apoyan a la oposición, pero la OPEP, es decir, la OPEP y los países OPEP se hicieron presentes el día de hoy para asistir a la toma de posesión del presidente Maduro. Hernán, estamos llegando al final y te quiero hacer una pregunta. Por supuesto que me quedan una cantidad y vamos a volver a convocarte, pero en el terreno de las perspectivas, ¿cómo observás el terreno de ahora más para Venezuela, particularmente para el presidente Nicolás Maduro? Porque da la impresión, con todo esto que nos viniste contando, de que Maduro tiene, a partir de hoy, arrancó el reloj, la cuenta regresiva, tiene hasta el 2031, siempre y cuando resista, yo diría, como límite el 2031, para poder cambiar todas las cosas que no se han hecho bien, para tratar de mejorar la situación país y poder legitimar el poderío de lo que fue la revolución bolivariana que inició con Hugo Chávez y que continuó con Nicolás Maduro para eventualmente también una renovación generacional, ¿no? ¿Cómo observas las perspectivas para los tiempos que vienen? ¿Esta fue como la última carta de crédito para el gobierno? Sí, mira, este momento histórico, este momento sociohistórico, le da a el gobierno, y de ahí la convocatoria al Congreso del Bloque Histórico, un ejercicio de revisión, de rectificación, ¿no?
para cómo yo nuevamente logro sumar, logro nuclear, logro la participación de un importante grupo de la población, pero además orientado hacia lo que es la democracia directa a través de la participación de la comunidad, las comunidades organizadas en consejos comunales. Es decir, hay una idea, una propuesta de trasladar los ejercicios del poder de alguna manera a las comunidades bajo las, digamos, eh, propuestas, bajo los resultados de las discusiones del Congreso del Bloque Histórico. Hubo un primer Congreso del Bloque Histórico en el mes de noviembre y hubo una reunión preparatoria para el segundo Congreso que debe darse en el mes de enero o febrero de este año, probablemente el mes de febrero de este año, donde se van a recoger nuevas estrategias, por un lado. Por otro lado, Venezuela necesita en esa estructura multipolar apuntalarse hacia nuevos mercados, retomar nuevamente la producción petrolera que ha sido muy mermada. Nosotros pasamos de producir 2-3 millones de barriles de petróleo a no llegar al millón de barriles de petróleo. Hay un esfuerzo por diversificar la economía y tratar de reducir la dependencia de la industria petrolera. Se han hecho algunos pasos, pero sin embargo pareciera que no son suficientes todavía, ¿no? Nuestra economía sigue siendo dependiente de el petróleo. Entonces, por otro lado, el gobierno presentaba hoy, el presidente Nicolás Maduro anunciaba unas 7 transformaciones donde el tema geopolítico, la entrada de Venezuela en los BRICS como estrategia para apuntalarse desde el punto de vista económico, desde el punto de vista geoeconómico y geopolítico. Acuérdense que Venezuela tiene un rol geoestratégico importantísimo, dada su ubicación y dada la reserva de petróleo, de energía, no solo petróleo, sino además gas y minerales estratégicos como el coltán, el oro, incluso minerales como el torio. Es decir, Venezuela juega un rol geoestratégico muy importante. Venezuela tratará de explotar esas condiciones, generar nuevas alianzas, pero por supuesto dependerá de los manejos que se den en el campo geopolítico. Creemos que no es descabellado que Venezuela incluso negocie y converse con el presidente Donald Trump, dado que el pragmatismo es el signo del gobierno de Trump y es un signo importante en el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Hernán Zamora, yo te quiero agradecer muchísimo estos minutos con nosotros aquí en Radio Informarte, ayudándonos obviamente a pensar, a entender lo que está ocurriendo allí en Venezuela. Y si te parece, volvemos a conversar prontamente para seguir profundizando en todos estos temas. Te mando un fuerte abrazo. Un gran abrazo, Martín, y por supuesto acá estamos cada vez que necesiten conversar sobre un tema muy complejo y que no hay una única mirada. Los lugares de enunciación son diversos para comprender el fenómeno venezolano. Ahí estaba la palabra del profesor Hernán Zamora compartiendo con nosotros el aire aquí en Radio Informarte. Les recordamos que si les gustó la entrevista nos pueden dejar su like, su comentario, sus preguntas, obviamente suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y seguimos haciendo periodismo aquí en Radio Informarte.